Vamos de inmediato al tiempo de la palabra de nuestro Dios. Tener que escapar de un voraz incendio es algo que se está volviendo cada vez más común en muchas partes del mundo. Y cuando se produce un feroz incendio, no todos los que se encuentran en esa experiencia tienen la oportunidad de escapar con sus vidas. Sí, lamentablemente muchas veces las llamas del fuego actúan tan rápidamente que no dan la oportunidad de escapar a aquellos que se encuentran a su paso. De la misma manera, lo que acontece en lo material está aconteciendo en lo espiritual. Muchas veces hay personas a las cuales se les acaban sus días de vida sobre la tierra sin que hayan tenido la oportunidad de escapar de las llamas del infierno, de las llamas del lago de fuego. De manera que si una persona aún está con vida y no ha conocido a Cristo como su Salvador personal, por el tan solo hecho de estar con vida, todavía tiene la oportunidad de escapar de la terrible condenación en fuego que le estaría aguardando de no cambiar el rumbo de su vida espiritual. Vamos entonces a meditar sobre el tema, aún es tiempo de escapar. Y vamos a ir al pasaje de Lucas, donde Jesucristo nuestro Señor habló de estas cosas. Quiero leer nuevamente las palabras que encontramos ahí en Lucas 21, 25 al 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Vamos a decir, en primer lugar, en base a este pasaje, que cosas terribles y asombrosas le están por acontecer a la humanidad de nuestros días. Sí, a pesar de que son muchas las voces que se están levantando para decirnos que las cosas van a mejorar, que pronto vamos a volver a la normalidad que teníamos antes de la llegada de la pandemia, a pesar de estos mensajes positivos y animadores, lo contrario es lo que realmente va a acontecer muy pronto. ¿Y en qué nos basamos para afirmar esta realidad? Que aunque es desagradable de escucharla, ¿es 100% segura? Nuestra respuesta es que el fundamento de esta declaración se encuentra en la palabra misma del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, el cual dijo que antes de su venida llegarían días de terrible sufrimiento, de terribles angustias sobre los moradores de este planeta. ¿Y cuáles fueron algunas de esas cosas terribles que Jesús anunció? Y también algunos de los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entre esas cosas tenemos el anuncio de potentes terremotos de una intensidad tan elevada como nunca antes se habían dado y con una frecuencia como jamás también habían ocurrido. También habló de un incremento de las guerras entre pueblos, entre naciones, entre razas, como nunca antes se habían dado en el pasado. Y es precisamente cosas como estas las que estamos viendo ocurrir en nuestros días. Además de estas cosas, Jesucristo habló de la llegada de una época de pandemias que devastarían
la raza humana. Y una de ellas ha sido la actual, que hoy vivimos en el mundo, que está haciendo un terrible daño no solamente a la salud de las personas, sino a la economía familiar y a la economía y a las finanzas de las naciones. Por otra parte, también la Escritura, los profetas nos hablaron de la llegada de una hambruna sin precedentes, algo espantoso que llevaría a un incremento elevado del precio de los alimentos, lo cual ya lo estamos viendo en nuestros días, pero que se va a seguir agravando con el correr de las semanas y de los meses. De manera que por causa de estas cosas terribles que ya estamos viendo ocurrir, y por causa del anuncio profético de Jesús y de los apóstoles y del profeta del Antiguo Testamento, entendemos que estas cosas van a ir en aumento. Sí, no es cuestión de que vamos a estar pronto de nuevo en la vida que teníamos anteriormente de la pandemia. No, las cosas van a agravarse aún más. Y es por eso que necesitamos ponernos a cuenta con Dios para no sufrir mayores consecuencias por causa de estos juicios que son enviados desde lo alto, desde la presencia de Dios mismo. Consideremos entonces, en segundo lugar, la necesidad del pueblo de Dios de velar y de orar para poder escapar del horrendo periodo de tiempo que está por acontecer. Esas eran las palabras de Jesús en el verso 36 de Lucas 21. Él dijo: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Sí, estas dos cosas son esenciales para poder escapar de esas cosas terribles que ya estamos viendo acercarse. La necesidad de velar, la necesidad de orar para poder sostenernos en pie hasta que Jesucristo venga a recoger su pueblo. ¿Y a qué se refirió Jesús con eso de velar? Él se refirió con ello a la necesidad de estar en una actitud de alerta constante ante los peligros que nos amenazarían en un futuro cercano. Estaba entonces refiriéndose a poner toda nuestra atención al desarrollo de los terribles acontecimientos que veríamos empezar a sucederse uno a otro y que se irían agravando con el correr del tiempo, como los dolores de parto a una mujer. De manera que esta actitud de velar se asemeja a la labor o a la responsabilidad del soldado que está vigilando los movimientos de su enemigo, porque sabe que en cualquier momento le podría atacar y poner su vida bajo amenaza. De manera, amados hermanos, que es nuestra responsabilidad estar vigilando nuestra santidad, nuestra integridad. Es nuestra responsabilidad cuidar nuestros valores espirituales, porque están bajo ataque y van a querer robarnos los tesoros espirituales que tenemos, esos principios que nos sostienen y que nos gobiernan y que nos mantienen victoriosos en el camino de la vida. De manera que necesitamos entonces estar vigilando todo peligro potencial que amenace nuestra propia caída espiritual. Y es por ello que Jesucristo dijo también que, dado que no conocemos el día y la hora de su regreso, por ello debíamos estar velando todo el tiempo hasta que se produzca su glorioso retorno. Esto también podrá llevarnos a estar en pie y con vestiduras limpias en ese día que Jesús hará su aparición. Y así, de esa manera, no ser tomados desprevenidos haciendo las cosas que no debemos cuando se produzca. Estar firme en estos tiempos difíciles es la necesidad de orar
Es esa necesidad de estar en íntima comunión con Dios para que Él nos revele sus propósitos, para que nos dé la sabiduría que necesitamos para entender cómo debemos de actuar en estos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo. Necesitamos estar en oración para recibir de Él las fuerzas necesarias para continuar en nuestro caminar firme en el camino angosto y difícil de la vida. Es así que la oración se ha de convertir en una herramienta, en un instrumento que nos va a permitir vencer peligros, vencer ataques que van a venir a nuestra vida espiritual. Solamente a través de la oración seremos capaces de discernir las estrategias del diablo, esas trampas, esas mentiras que hoy están metiéndole a la humanidad de hoy, ese terror que están poniendo dentro de sus mentes y que están angustiando a esta humanidad. Por cuanto ellos no tienen el discernimiento que tenemos los hijos de Dios, quienes recibimos revelación de Dios para entender las maquinaciones del diablo, para querer confundirnos, desesperarnos y llevarnos a tomar decisiones completamente equivocadas. De manera, hermanos, que debemos estar entonces en oración para poder saber cuál deberá ser nuestra respuesta ante la difícil situación que todos estamos viviendo. Y también tenemos entonces que entender que además de velar, además de orar, necesitamos atender las advertencias que Dios nos da en su palabra para poder librarnos de estas cosas terribles que están aconteciendo. Consideremos entonces, en tercer lugar, la necesidad de no desechar las advertencias que se nos hace en la palabra de Dios para poder escapar de estas cosas espantosas que hoy ya estamos viendo ocurrir. Escuche lo que se nos dice en el libro a los Hebreos capítulo 12 y verso 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Sí, para poder escapar de las cosas terribles de este mundo, necesitamos atender, necesitamos obedecer esas exhortaciones que se nos hacen de parte de Dios. Porque si no las atendemos, vamos a sufrir consecuencias, vamos a sufrir disciplina. Y nuestra vida espiritual va a sufrir un terrible perjuicio. En este pasaje de Hebreos se nos da la comparación de aquellos que ignoraron las advertencias, las amonestaciones de las autoridades terrenales y no escaparon al juicio, al castigo que recibieron por su desobediencia. Luego dice el escritor, si no escaparon estos, tampoco escaparán aquellos que desatiendan las advertencias que les son enviadas desde lo alto. Sí, es imposible escapar al juicio de Dios si desatendemos sus advertencias. Y es imposible escapar de Él porque Él es un juez sabio, absolutamente, que no va a ser engañado, no va a ser manipulado, ni confundido para que emita un juicio erróneo. Y Él pagará a cada uno según sea su maldad. De manera, hermanos, que necesitamos atender las advertencias, las exhortaciones que se nos hacen en la palabra de Dios, para poder librarnos de juicios que serían enviados y en lugar de recibir juicios, recibir recompensas, recibir las manifestaciones de la gracia de Dios para todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. De manera que si es imposible evadir el castigo por ignorar las leyes terrenales, aún más es imposible evitar el castigo por ignorar las leyes del Dios Todopoderoso. De manera que tenemos que estar en oración para poder discernir el peligro, para poder ser sabios y atender las exhortaciones,
Por eso tenemos que orar al Señor para que nos dé un corazón sensible a su palabra, a su exhortación, la cual tiene un propósito benéfico para nuestras vidas. Pidamos entonces al Señor en oración que cambie nuestro corazón rebelde para tener un corazón sumiso a sus ordenanzas que son para nuestro propio bienestar. Pidamos al Señor que nos dé sabiduría para poder librarnos de la corrupción extrema que hoy predomina en nuestro mundo. Pidamos al Señor que nos ayude a serle completamente fieles en nuestros tiempos en que un gran porcentaje de cristianos le están siendo infiel para dar su tiempo, su vida, sus energías a las cosas de este mundo y aún a espíritus demoníacos. Quiero decirte entonces que han transcurrido ya 2000 años desde que el Señor Jesucristo anunció que Él regresaría. Y Él también dijo hace 2000 años que Él regresaría en el día y en la hora que nadie imaginaría que Él regresaría. Regresaría en tiempos cuando nadie lo estaría esperando. Y puesto que ese es el caso de nuestra generación, que no está esperando el regreso de Cristo, no están interesados en profecías. Hoy tenemos una iglesia de espalda a la revelación profética, una iglesia que no está interesada en el retorno de su Mesías y Salvador. Es por eso que entendemos que estamos al final, y es por eso que entendemos también que estos juicios que hoy vemos llegar van a continuar en aumento. De manera, amados hermanos, que hoy día tanto el mundo como la iglesia se encuentran en una condición muy lamentable en lo espiritual, de completa indiferencia a esos anuncios que advierten de juicios severos por causa de la rebeldía del corazón humano. Es lamentable entonces que a pesar de que hoy nuestra humanidad está siendo azotada por la peste del coronavirus, ni esos azotes les están haciendo entender que es tiempo de ponerse a cuentas para escapar de las cosas aún peores que se acercan. Y es por eso que hoy estamos viendo que se está levantando una generación que se corresponde a la generación descrita en Apocalipsis 16:9, donde se nos dice de la siguiente manera: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Note, nos dice el Apocalipsis que a pesar de las plagas que Dios enviaría, entre las cuales estaba la plaga de un calor intenso que va a venir, cuando los hombres empezaron a ser azotados por estas plagas, no se arrepintieron. Por el contrario, maldijeron a Dios y no se volvieron de sus malos caminos. Y es por eso que Dios enviaría sobre ellos juicios aún más severos para castigar su endurecido corazón. Y a pesar de que las señales se siguen dando, la indiferencia continúa intacta. Siguen completamente de espalda a estos anuncios que se les están dando. Y podemos decir que ya quizás no tengamos más señales que mencionar acerca del retorno de Cristo, porque ya han sido compartidas, ya han sido explicadas hasta la saciedad, y aún así ellos no quieren entender. De manera que no tenemos más pruebas que darles para hacerles saber que Cristo está a las puertas. Y es por ello que lo único que les esperará será sufrir aún más, y de morir en esa condición les esperará el tormento en el lago de fuego. Es por ello que la invitación para la iglesia es que se ponga en oración para que pueda clamar a Dios que quite esa venda que está en sus ojos. La invitación a la iglesia de hoy es que se ponga en oración para que Dios le dé sabiduría y pueda discernir los tiempos que vivimos y puedan entender los creyentes cuál debe ser su conducta
a la luz de lo que hoy vivimos. Necesitamos orar para que Dios nos quite esta indiferencia, esta mentalidad materialista que tiene dominado a un elevado porcentaje del pueblo de Dios. Necesitamos entonces orar y velar para poder entender el significado de esas noticias que estamos oyendo día a día, que nos están mostrando que las cosas se están agravando aún más. Necesitamos entonces orar para que podamos entender que nos estamos acercando a nuestra hora de partir hacia los lugares celestiales, porque Cristo Jesús viene a recoger a los suyos antes de mandar esos juicios aún severos. Estemos en oración para que el mundo no nos atrape, para que el mundo no nos esclavice, no nos ate a sus atractivos que nos van a echar a perder tan maravillosas promesas. Estemos entonces conscientes, amados hermanos, que el gran escape se acerca. El gran escape por medio de Cristo Jesús en su venida. Porque lo que viene es horrendo. Y es necesario escapar ahorita que todavía es tiempo. ¿Quiere usted escapar de estas cosas? ¿Quiere usted librarse de lo que viene, que es terrible? Entonces esté velando, esté orando y atienda a las exhortaciones que se le están dando. Solo así podrá ser parte de ese número maravilloso que será quitado de la faz de la tierra para ser llevado a celebrar en los cielos, mientras aquí la situación se vuelve completamente insoportable. Solamente en oración y velando y atendiendo a las exhortaciones vamos a ser tenidos por dignos de ser quitados de la faz de la tierra para ir a conocer personalmente a nuestro Señor Jesucristo y compartir nuestra vida eterna con Él. Así que nuestro motivo de oración debe ser pedirle al Señor: Señor, concédeme ser digno de escapar de estas cosas. Señor, esta situación ya se ve que se vuelve insoportable. Dame esa condición necesaria para ser digno de ser levantado cuando Cristo venga a llevar a los suyos. Estemos orando para que tengamos un lugar en esa gran reunión celestial, para que nuestro lugar no sea tomado por alguien más. Estemos entonces en oración para que podamos fortalecernos internamente y poder vencer toda tentación que venga a nuestras vidas. Sin embargo, orar es una de las cosas que menos quiere hacer el pueblo de Dios. Hoy día el pueblo de Dios declara no tener tiempo para orar. Declara no tener tiempo para meditar y escudriñar la palabra. Declara no tener tiempo para consagrarse, para servir al Señor y obedecer sus mandamientos. Y es por eso que hoy día la iglesia se ha llenado de excusas y pretextos para llevar esa vida carnal, esa vida mundanal que está llevando. Pero todavía es tiempo de escapar. Todavía es tiempo de cambiar las cosas. Todavía es tiempo de modificar nuestro estilo de vida que estamos llevando, que no es del agrado de Dios. Entendamos entonces, hermanos, que con el transcurrir de los días, de las semanas y de los meses, esta situación mundial se va a agravar cada vez más. Estemos entonces en oración para que nuestros nombres estén en la lista de los que serán quitados antes de que lo peor venga. Estemos en oración para que seamos llevados en las nubes y gozarnos con Cristo por la eternidad. Estemos en oración para que mantengamos nuestras vestiduras espirituales limpias y sin manchas. Estemos en oración para que podamos entonces darle el valor a las cosas espirituales y no el valor a las cosas terrenales. Estemos en oración para ser como Josué y Caleb, aquellos dos hombres que no murieron con la multitud de rebeldes de los israelitas que cruzaban el desierto, que por su incredulidad y por su rebeldía perecieron y no tuvieron el privilegio de ingresar a la tierra prometida. Solamente estos dos hombres de fe lograron entrar
a la tierra que Dios les había prometido. De manera, amados hermanos, que el llamado que estamos recibiendo desde los cielos es a prepararnos para partir, prepararnos para el día del gran escape. Todavía es tiempo para aquellos que no están preparados. Todavía es tiempo para estos cristianos que están viviendo una vida carnal, de cambiar esa vida así y de cambiar su indiferencia para el retorno de Cristo. Estamos entonces en momentos en que debemos de hacer estas decisiones tan importantes. La invitación del Señor está todavía abierta, de venir a Él y ponernos a cuenta con Él. Así que a nuestros amigos que no están preparados, les decimos, están a tiempo. Puesto que están con vida, tienen la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón y alcanzar la salvación de su alma y ser quitados de este mundo antes de que esas cosas difíciles o muy difíciles se hagan presentes. Por favor, amado hermano, no sigas rechazando al Señor Jesucristo en su invitación de ponerte a cuentas con Él. No sigas negando las evidencias que nos muestran que Cristo está a las puertas. No te sigas burlando de aquellos que estamos diciendo que Cristo viene. Porque no solamente se comete el pecado de no estar interesado en la venida de Cristo, sino que también se comete el pecado de tratar de callar las voces de los que estamos diciendo el tiempo se acaba, la iglesia está por irse. Que el Señor te ayude, amado hermano, a no caer en apostasía, como muchos ya han caído, que tuvieron el conocimiento de la verdad, pero la abandonaron y se volvieron a las fábulas de hombres, a filosofías humanas, y por eso van a ser dejados. No olvidemos entonces que así como la generación de Noé no escapó a la destrucción del diluvio, porque no creyeron, porque no se prepararon, porque no se convirtieron, por ello esta generación tampoco va a escapar, porque no quieren creer, no se quieren preparar y no quieren convertirse de sus malos caminos. Y es por ellos que ellos van a ver venir esas terribles plagas que ya están en camino, aparte de la que ya tenemos. Y es por eso que ellos van a ver llegar esa hambruna terrible que ya comenzó, pero que se va a agravar. Y es por eso que ellos también muy pronto se van a ver en medio de un escenario bélico mundial espantoso. Y es por ello también que ellos van a ver el surgimiento de un régimen totalitario, dictatorial, de un hombre, de un déspota, que va a venir a someter sus vidas y los va a humillar y les va a hacer sufrir en extremo. Así que aún es tiempo de escapar. La oportunidad está aún abierta. Que el Señor te conceda entonces tomar la decisión hoy, que todavía es tiempo. Mañana podría venir el Señor Jesucristo y no tendrás la oportunidad quizás de hacerlo.